el TDAH. Ahora sí empezamos a ver patología infantil, chicos. Y he escogido de todos esta. No se imaginan la cantidad de cosas que les pueden resolver a ustedes siendo especialistas. Por ejemplo, él es pediatra o la doctora es neuróloga ya. Saber sobre este campo del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Ponía ahí a un pequeñín que era, bueno, no sé si lo ubican, ustedes leen otras cosas, a Daniel el Travieso, ¿no? Seguimos. El TDAH históricamente no había sido diagnosticado, sino que en la década del 50, inclusive antes, en la década del 40 le llamaban daño cerebral, daño así de frente, porque Steele descubrió a este tipo de niños, se le llamaba síndrome de Steele también. Ya en el 50 ya le decían disritmia cerebral, y el nombrecito era pues atractivo, ¿no? Como que algo del ritmo cerebral, algo de las ondas no está bien, pero no se sabía qué. En la década del 60, disfunción cerebral mínima, porque no es que tuviera pues un daño grande, una cosa severa, disfunción cerebral mínima. En la década del 70, ahí sí ya entro yo porque yo me formaba en esta década, síndrome hiperkinético. Pero luego se vio que no, a partir de la década del 80 hasta ahora ya se habla de desorden o trastorno de déficit de atención, que puede haber con hiperquinesia o sin hiperquinesia, pero lo ponen, el centro ya no es el movimiento, sino la atención. ¿Seguimos, chicos? Los criterios diagnósticos. Este es el trastorno más común en la psiquiatría infantil. Se habla en Estados Unidos de 6 millones de niños, 6 millones, chicos, con diagnóstico de TDAH. Y para ello hay 3 criterios: la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Traten, aunque no se acuerden mucho de todo lo que voy a leer, porque eso la memoria no graba, pero esas 3 palabritas, chicos, la atención, la hiperactividad y la impulsividad, y más aún, puede que alguno de ustedes sea TDAH o TDA por lo menos, sin saberlo. Si estudian bastante, la psicóloga dicen que tienen buen coeficiente intelectual y en realidad no sacan las notas que corresponderían al gran esfuerzo, cuidado, pueden tener déficit de repente de atención y no están rindiendo como quisieran ustedes al esfuerzo que están haciendo, ¿no? De manera que dice los síntomas de atención, bueno, esto ya sería en el colegio, ¿no? No presta suficiente atención a los detalles, por lo que incurre en errores por descuido en sus tareas escolares, ¿no? En el trabajo o cualquier otra actividad. Siempre hay un error de descuido. Uy, me olvidé de poner esto. Uy, se me pasó lo otro. Siempre hay algún detalle de error. Luego tiene dificultades para mantener la concentración. Es decir, pues, que se aburre rapidísimo, ¿no? Se aburre rapidísimo. Parece no escuchar cuando se le habla directamente, ¿no? Parece que siempre hay que estarle repitiendo las órdenes, ¿no? Siempre. Baja a comer, baja a comer, baja a comer. Le van como 20 veces, están diciendo baja a comer, pero él como que no, como si no hubiera escuchado. No sigue instrucciones y no finaliza sus tareas, ¿no? Cuando uno ve un cuaderno de un chico con TDAH, al toque se da cuenta, pues, ¿no? Ha empezado algo por acá, avanzó, lo dejó, luego empezó otra cosa por otro lado, y así, ¿no? Una gran dispersión. Listo, seguimos. Tiene dificultad para completar las tareas, se aburre fácilmente, con frecuencia extravía objetos, ¿no? Estos son los chicos típicos que dejó su libro, dejó su cuaderno, dejó su casaca, todo lo deja en otro sitio, ¿no? Todo lo deja en otro sitio. Ayer yo le preguntaba a mi sobrino, le decía, oye, yo te he visto que tenías una casaca muy bonita y también, no sé, una camisa y un polo, pero ya no te lo veo. Ah, me dice, la casaca está en la casa de mi amigo, a ver, creo que se ha quedado en la casa de mi amigo tal. Cuando estuve ahí, la dejé y ya no le he vuelto. Ese polo, cuando me fui a jugar en tal sitio, se me quedó. Y el otro, tal la camisa,
Ah, eso creo que está en la casa de mi tía tal. O sea, dejan todo, se les olvida de todo. Seguimos por ahí, se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes, por supuesto, sea en el colegio o acá también, chicos, si se distraen fácilmente, cuidado. Hablando de una niña, siempre anda en las nubes, ¿no? Es que en las niñas, en los varones predomina la hiperactividad, entonces es más fácil darse cuenta, porque se para, se sienta, se para, en cambio en las niñas no, en las niñas parece que están atendiendo a la clase, me están mirando inclusive, pero su cabeza está en otro sitio totalmente volando, ¿no? Entonces, en las niñas no dan problemas y por eso no las diagnostican. Es cuando ya terminan el colegio y tienen que estudiar cosas muy estructuradas, donde ellas ven lo difícil que es para ellas avanzar ahí, ¿no? Seguimos, chicos, a ver, veamos. Bueno, esto era... ¿De qué serie es este caballerito? ¿Cómo se llama? Mafalda. ¿Perdón? Mafalda, ¿no? Felipe, me parece, dice ahí, debo atender sin perder un detalle, lo que está explicando la maestra, ¿no? Él está queriendo atender. Debo poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Y al final la maestra pregunta, ¿entendieron, niños? Todos responden, sí, señorita, pero él no había fijado su atención realmente, a pesar que se decía a sí mismo que quería hacerlo. ¿Seguimos? El segundo síntoma fundamental es el movimiento, el famoso niño hiperactivo, la hiperactividad. Les decía que predomina en hombres, porque en las mujercitas predomina el déficit de atención, en los varones la hiperactividad. Mueven en exceso las manos, los pies, es decir, pues todo el movimiento, es el famoso concepto del niño terremoto ahora, ¿no? Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, corre o salta excesivamente en situaciones que no debe hacerlo, tiene dificultad para dedicarse a hacer sus tareas, incluso para el ocio tiene dificultad, ¿no? Está en continua actividad como si tuviera un motor encendido, en fin, seguimos. Y el tercer criterio, los síntomas de impulsividad. Actualmente, como se ha estudiado bastante los déficits de atención y de hiperactividad, actualmente buenas cohortes de investigación están tratando de investigar la impulsividad. Porque el que es impulsivo, chicos, lo es toda la vida. No es que el déficit de atención pasa con los años, como se creía en mi época. Cuando a mí me formaron con esto, no le dieron ninguna importancia. Cuando me formé como médico, decían, sí, niño hiperactivo, pero ya conforme crezca ya va a dejar de moverse. ¿Qué tal error de formación, por Dios? Sí es cierto que ya no se mueve tanto como cuando es niñito, pero su déficit de atención sigue y su déficit de impulsividad sigue siendo impulsivo y se va a meter en 1000 problemas, ¿ah? Hasta, ojo, miren, se habla que tiene 10 veces más posibilidades de fracturarse un niño con este problema que un niño normal. Entonces el síntoma de la impulsividad, estamos hablando de niños, responde inesperadamente. Por ejemplo, antes que le haga la pregunta ya él quiere responder, ¿no? Ya levanta la mano inclusive, pero todavía, pequeñín, todavía ni siquiera ha hecho la pregunta, pero él ya quiere responder. Le es difícil esperar su turno, ¿no? Cuando dice ya uno por uno vengan a dejar sus tareitas, él ya quiere rapidito llegar a dejarlo, ¿no? Interrumpe a otros, están hablando otros, él interrumpe, puede utilizar las cosas de otros también sin que le hayan dado permiso, es el típico chico que se lleva las cosas de otros a su casa, ¿no? No por pilluelo, ¿no? Necesariamente, aunque podría investigarse, sino porque le dio el impulso de cogerse, pues si la mamá tiene que irse a devolverle a la otra mamá y decirle, discúlpame, mi hijo no se dio cuenta y se ha traído... Y claro, la mamá es la que se sopla todas las vergüenzas. Cruzar calles corriendo sin medir el peligro, le gustan los juegos bruscos. ¿Seguimos? Tipos de TDAH. Se considera 3 variantes clínicas. En verdad, chicos, en mi humilde opinión, ustedes van a ver mejor que yo, porque ya no tenemos tanto tiempo de vida, mejor que en los próximos 50 años, esto que estamos hablando ahora puede que quede como ha quedado muchas de las cosas que me enseñaron, va a quedar como parte de la historia. El decir que hay 3
3 tipos de TDAH. Me parece que van a profundizar mucho, mucho más y ustedes van a ser formados. Pero hasta ahora se habla de que hay un tipo en el que presenta los 3 criterios, ¿no? Es decir, que tiene los 3 que hemos mencionado. El segundo tipo, donde predomina sobre todo hiperactividad e impulsividad, que es el más frecuente en varones, y el tercer tipo predomina el déficit de atención, y es el más frecuente en niñas. Y como les decía, las niñas TDA pasan desapercibidas porque sencillamente, pues al contrario, parecen niñas casi angelicales, que están ahí sentaditas, pero no están atendiendo como parece. Su mente está en las nubes, ¿no? Está totalmente fuera de lo que está allí. Prevalencia 5% en niños y 2.5% en adultos. Esta es una prevalencia, este es otro estudio muy sesgado en realidad, porque se les pasa muchísimos, le decía por ejemplo, las niñas no pasan casi como TDAH, porque todos están buscando, se mueven mucho, en el colegio se mueven mucho, y creen que con eso ya encontraron, cuando son los 3 criterios. Así que eso debe ir al 10 o 15% por lo menos. En Sudamérica, quienes más han estudiado TDAH en Colombia, ¿no? Pero en Estados Unidos, cuando determinaron que tenían más de 6 millones de niños con este problema, ya era significativo. ¿Seguimos? El desarrollo, ¿no? Bueno, antes de los 5 años difícil de diagnosticar, pero ya cuando entran a la escuela primaria, y más aún en la adolescencia, se pueden empezar uno a vislumbrar, creo que este chico tiene TDAH, ¿no? Alguna vez me ha pasado atender jóvenes por decir, vienen, ¿por qué vienes? Ah, yo consumo marihuana y alcohol. ¿Consumes marihuana? Sí, vengo por adicción. Pues a la hora que uno lo va evaluando, digo, sí, hijo, sí tienes. Sí, de hecho que tomas alcohol en exceso. Y digo, pero tu problema no es el alcohol, tu problema no es la marihuana. Ah, pero doctor, ¿cómo va a ser? Sí, me han sacado de la universidad, y todo lo que puede llevarlos el exceso de alcohol o de drogas. Le digo, no, le digo, hijo, tu verdadero problema es que tú eres TDAH. Así que tenemos que reorganizar un poquito cómo te vamos a abordar para ayudarte, ¿no? Para ayudarte. Porque si no, claro, se le puede dar tratamiento para su adicción, ya va mejor, pero la base de la estructura de su impulsividad está ahí. La base de la estructura de su impulsividad está ahí. Y ahora vamos a ver un caso típico en el que se le curó de una cosa y pasó a otra, se le curó de eso y pasó a otra, se le curó de eso también y pasó a otra. Lo van a notar. Seguimos. Perdóname, hijo. La anterior dice que en la vida adulta generalmente disminuye la hiperactividad, ya lo habíamos mencionado, pero persiste el déficit de atención y la impulsividad. Y son niños muy sensibles, son muy leales, por si acaso un TDAH. Si quieren a alguien que no los va a dejar nunca solos, lleven a una fiesta a un niño TDAH. Si se pelean, él va a entrar a la pelea con ustedes. Él no va a correr. El TDAH es leal como nadie, porque son muy sensibles. Para ellos el sentido de amistad es, si es hincha de un equipo, es puro corazón, o sea, ni aunque le paguen va a cambiar. Pero tiene una respuesta paradójica a la temperatura. Por ejemplo, los van a ver en invierno sin zapatos. Yo iba a traer a una mamá que tiene su niña con TDAH y les iba a contar esto, que mi hija en invierno anda con zapatos y en verano puede andar pues con casaca o con... Y me dice, oye, hace calor. O en la noche se abrigan demasiado. En verano normalmente uno se abriga pues más suavecito, ¿no? Sábana o colcha delgadita, ¿no? Su sensibilidad a la temperatura no es la misma. Y en invierno pueden estar andando sin zapatos en la casa como si nada. Si se les ocurre hacer eso y se sienten bacán y no les pasa nada, pregúntense, chicos, ¿por qué disfrutan de andar con eso? No vaya a ser que tengan algo. Entonces, les hablaba un poquito, ya no hablando lo negativo, sino lo importante, ¿no? Porque como yo le explicaba a este chico que atendía, le digo, mira hermano, desde un punto de vista estás fregado, porque eres muy inteligente. Sí, me dice, pero ya ni me hables de eso, Adolfo, porque la verdad que quiero matar a ese psicólogo que dijo que yo era una inteligencia superior, que era más inteligente que todos mis compañeros. Digo, claro, te debe frustrar, te frustra mucho que teniendo tanto coeficiente hayas fracasado. Sí, me dice, y todos mis compañeros, hasta el más brutito, todos estudian, todos han avanzado, yo no he logrado hacer nada, no he terminado nada, he entrado como a 5
universidades e institutos, igual no he terminado nada. Claro, le digo, porque hay este hecho, ¿no? Hay este hecho, son muy sensibles también y muy inteligentes. Entonces le digo, mira, sí, pues teóricamente estás condenado a sufrir, pero le digo, pero el hecho de ser más sensible e inteligente también te puede hacer disfrutar más que los demás. Así que si te animas, empezamos tu tratamiento. ¿Sí o no que una persona inteligente disfruta más que los demás? Y si además de inteligente eres sensible, disfruta doble. Claro, te va a afectar doble. Cuando una chica te cancela, vas a querer suicidarte, pero también se puede disfrutar doble, ¿no es cierto? Porque si es sensible, pues el insensible casi frío. En cambio el otro dice, no, a mí el frío me emociona, el frío me hace leer poesía, en ti los ríos cantan, mi alma en ellos huye, como Pablo Neruda. Y claro, muchos de los grandes poetas son pues TDAH, ¿no? Andar sin zapatos. Seguimos. Factores de riesgo, por ahí tenemos, chicos, ojalá la madre no consuma nada. Factores genéticos. De hecho, donde hay un niño o niña con TDAH, el papá o la mamá, o los dos, son TDAH, ¿no? Me acuerdo mucho que atendía a una japonesita, que así de esas cráneos, ¿no? Estudiando en la Pacífico, aunque le costaba mucho avanzar, y cuando le diagnostico le digo, mira, tu problema no es de inteligencia, sino de TDAH, o mejor dicho, de TDA nomás. Y le dije a los papás, pues, no, miren, es esto y hay que trabajar en eso. Y se empezaron a mirar entre ellos y aceptaron y dijeron, sí, yo también en verdad soy bien disperso, a pesar que he tenido logros académicos, pero... Y la mamá, en este caso, los dos se dieron cuenta porque les empecé a leer todos los criterios. Y bueno, sí, en el colegio siempre me decían así, pero yo he salido adelante. Le digo, sí, pues, pero su hija no tiene esa resiliencia de usted, ¿no? Entonces, hay el concepto de heredabilidad es altísimo, chicos, en familiares de primer grado. Factores de género, bueno, una relación de 2-1, que no me parece correcta, porque esta relación, les decía, es hablando más de hiperactividad. Cuando se tome en cuenta más a la desatención de las niñas, posiblemente cambien este tipo de factores. ¿Seguimos? Las consecuencias funcionales, terribles, chicos, terribles. Alguien que estaba hecho para sentirse bien y triunfar en la vida, con bajo rendimiento escolar o académico universitario, disminución de su rendimiento laboral, ¿no? Aumento de conflictos interpersonales. Siempre está, el chico TDAH, como es hipersensible, siempre está conflictuándose con alguien, ¿no? Con su jefe, con sus compañeros. Mayor riesgo de consumo de sustancias, ni hablar, chicos. Cuando ustedes vean un hospital de adicciones, estoy casi seguro que más de la mitad de ellos, su verdadero problema original ha sido el TDAH, y la sustancia ha llegado como consecuencia. ¿Por qué? Porque mientras que un niño o adolescente, si le dicen consume esto, prueba esto, lo piensa, ¿no? Lo hago, no lo hago, ¿qué puede pasar? El niño con TDAH más bien es tan impulsivo que él solito va a decir, a ver, ¿qué estás fumando? A ver, yo también quiero probar, yo también quiero probar. No digo que él, ¿no? Sino que me refiero a que él más bien solito se busca problemas. Mayor riesgo de conductas antisociales, por supuesto, mayor riesgo de sufrir lesiones y accidentes, mayor riesgo de ansiedad y de depresión, terrible, chicos. Acá sí se puede llegar al suicidio. Mayor riesgo de bullying, pero en el sentido de que le pueden hacer bullying, pero también puede ser que donde vean a alguien que lidere el bullying, el líder del bullying siempre es un TDAH, porque él es el impulsivo, el que da el primer puñete, la primera patada, mientras que otros pueden por seguir hacerlo, pero el chico, él es el que lidera, ¿no? Seguimos. Diagnóstico diferenciales, trastorno negativista desafiante, ansiedad, depresión, bipolares. Hay cohortes de investigación, chicos. Aquí Iscal, por ejemplo, tiene niños desde los 7 años hasta los 16 investigándolos, desde su nacimiento, porque ya presume de que hay una asociación, por ejemplo, TDAH y bipolaridad, ¿no? Entonces trata de... Pero esta parte ya es muy complicada, no quisiera... Solamente les doy así el sentido de que estamos frente a situaciones donde hay que hilar fino para saber y llegar a este joven. Comorbilidades, ni hablar. Casi todos
los TDAH sufren de ansiedad, de depresión, consumen sustancias. Porque se imaginan el que es tan ansioso, intranquilo, demasiado sensible, que a veces se deprime. Se imaginan pues si prueba un poquito de alcohol. La primera etapa del alcohol es euforizante, todo lo hemos probado, aquí sí no se salva nadie. Todo lo hemos probado y los primeros vasos son euforizantes. ¿Se pueden imaginar que él sienta algo que lo euforiza? La primera etapa del alcohol es tranquilizante. ¿Se pueden imaginar que alguien encuentra algo que lo tranquiliza? No solamente lo alegra, sino lo tranquiliza. La primera etapa es, algunos me dicen, doctor, no me quite, doctor, el alcohol. Así pienso mejor, doctor. Me tranquilizo, puedo razonar mejor. Entonces uno tiene que hilar fino, le decía como él, ¿no? Hijo, parece que te estás haciendo un bien, pero te estás dañando mucho más porque el efecto del alcohol en la membrana de tu neurona la está haciendo leña. Y después ni esto siquiera vas a poder hacer. O sea, es terrible el daño, ¿no? Seguimos. La evolución no desaparece en la adolescencia ni en la adultez, uno llega viejito y es TDAH también, ¿no? Los mitos, este mito fue de la década del 80, el temor a la medicación, fue porque el programa de la BBC de Londres hizo un cuestionamiento muy serio, y la BBC de Londres tiene repercusión internacional, ¿no? Un cuestionamiento muy serio al uso del metilfenidato. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos papás empezaron a coger miedo de que no debo usarlo, ¿no? Y el otro mito, la culpa es de los padres. No, pues chicos, uno no hace a su hijo TDAH, pues, ¿no? Por último, si se lo ha transmitido genéticamente, pues sería víctima de otra víctima, ¿no? A él también se lo transmitieron genéticamente. El concepto del niño índigo, no sé si por ahí alguna vez han visto los libritos Los niños índigo. Ya esto es entrar un poco en cuestiones un poco más metafísicas de tipo New Age, ¿no? En el cual se planteaba que en verdad los TDAH son el futuro de la humanidad, gente más inteligente y más sensible, aunque por ahora todavía no se destacan, pero van a serlo. Dicen que antes casi no existían TDAH y ahora abundan TDAH. Entonces, en el concepto de los niños índigos, bueno, yo la verdad no quisiera tener así, porque he visto cuánto sufren. Pero algunos, esto ya, como le decía, son cuestiones un poquito más, si a ustedes les gusta mucho leer cosas esotéricas, por ahí podrían inducir cuando lean el libro del niño índigo. Tratamientos, hay tratamientos, las dos sustancias que han demostrado su efectividad, y por eso les iba a traer a la mamá, pero dije traérmela desde mi hospital Loaiza para luego regresarla hasta allá y luego yo irme a mi casa. No la hago. Entonces la mamá les iba a contar que su niña comenzó a los 6 años, fue diagnosticada de TDAH y me lo planteó primero a mí, que soy el jefe de psiquiatría en el hospital Loaiza. Pero le dije que la complejidad y primero cariño, ¿no? Al paciente, ¿no, chicos? La complejidad, le dije, no sería mi opinión es que tiene TDAH, pero quiero una segunda opinión, le dije. Así que ándate a la jefa de psiquiatría infantil del hospital del niño. Y como la jefa es mi promoción, entonces le mandé una notita, todo para que le faciliten las consultas no tan lejos. Y claro, y ella le dio el tratamiento y me dice pues la mamá, oye, mi hija parece que habían cambiado de un día para otro, ¿no? De lo que era irritable, agresiva, violenta, todos los días llamada de atención. O sea, estaba predominando la impulsividad allí y estaba predominando el déficit de atención. Todos los días, llamada de atención de su profesora, me dice, ahora, pucha, saca buenas notas, está entre las mejores y se siente felicísima, pues, ¿no? ¿Se imaginan para un niño pasar de ser llamado la atención, el niño problema? Porque inclusive algunas veces a estos niños ni siquiera la profesora piensa que son un problema, piensa que es un niño malcriado, que simplemente le falta límites y que hay que darle un poco hasta golpe, ¿no? Los consideran malcriados, otros los consideran niños desobedientes, otros los consideran niños ociosos. ¿Por qué no has hecho tu tarea? Por ocioso, seguro no has hecho tu tarea. Y no sabe que ese niño tiene un coeficiente del doble de su profesora, pero no lo está utilizando ciertamente. Entonces,
Aparte de las medicaciones, hay psicoterapias que se han ido estructurando ahora, educación, a veces hay que pasarlo a un cierto tipo de educación ya más especializada, y hasta hay coaches de TDAH. ¿Seguimos? En algunos casitos, este niño de 11 años que tiene bajo rendimiento escolar, ¿no?, y estudia en un excelente colegio, este fue el caso de un chico de un colegio de alto nivel, con pocos alumnos, y sus profesores lo consideran distraído y moderadamente hiperactivo, ¿no? O sea, tenía una combinación, que era la más frecuente de los varoncitos. ¿Seguimos? Acá una niña, pues, que tiene 10 años, que siempre ha tenido un rendimiento escolar bajo y siempre considerada poco inteligente, ¿no? Y parece que mamá también había sufrido lo mismo, por lo que a la mamá decía, pero sí es normal, yo también he tenido ese problema, ¿no? Y entonces esta mamá se demoró mucho en llevar la atención porque ella consideraba que sí había sido igualita y no había tenido, su hijita le iba a pasar lo mismo. ¿Seguimos? Acá estamos ante un joven, un TDAH con un CI tipo genial, de inteligencia muy superior, estamos hablando por encima, inteligencia muy superior es 120, ¿no? Y hasta 130, y por encima de 130 es inteligencia genial. Entonces, dice Héctor, es un joven de 19 años que desde niño impresionó por ser muy inteligente, sus compañeros decían que tenía hasta su propia forma de resolver problemas matemáticos, ¿no? Hay gente que tiene eso. La psicóloga le encontró un CI mayor, no es mayor de 130, pero ahora a sus 19 años lleva tratamiento porque la universidad a la que ingresó, él la siente como que es demasiado para él. Y no es que sea en realidad demasiado por su inteligencia, sino que lo necesita demasiada organización, tiene que estar todos los días leyendo, todos los días acumulando información, ordenando información, y es demasiado, pues, ciertamente, ¿no? Seguimos. Entonces, compañeros de él con menos inteligencia lo van a superar. TDAH más drogadicción, ya este es generalmente, chicos, la tragedia mayor de los TDAH, ¿no? Cuando empiezan a consumir alcohol, drogas, ¿no? Y van a veces de un sitio a otro, van de un colegio a otro colegio y terminan en 5 colegios, 6 colegios, 7 colegios, en fin, esto realmente es una tragedia para ellos y para sus padres, ¿no? Y generalmente, si a veces ya ahora el efecto de la sustancia ya hace que ellos no tengan ningún interés, dice, progresar en estudiar algo, prefieren cachuelear nada más lo que venga el día a día. ¿Seguimos? Esto se dio en la sierra. Un médico neurólogo lo reportó, ¿no? Que había ido a la sierra y que en el hotel donde se hospedaba, la empleada que trabajaba en ese hospedaje, al él decir que era médico neurólogo, le dijo: mi hijita tiene este problema, es muy simpática, muy inteligente, muy vivaz, pero es muy inquieta, ¿no? Hasta a veces ya muy insoportable. El neurólogo al toque pues se ubicó y la diagnosticó de TDAH. Pero ¿cuál fue el problema? Que en toda la sierra, chicos, no existe medicina para el Ritalin, no lo pueden vender. Ni yo puedo recetar Ritalin, porque para poder recetar Ritalin, la receta tengo de mi hospital, pero se necesita una receta especial. Y la verdad que ya le digo: ándate al hospital de niño, hijo. Le diagnostico y le digo: ¿pero por qué? Porque hay que estar cada año yendo y pidiendo el formato y luego dando el informe. Como el metilfenidato es una anfetamina, entonces está muy sujeto a observación y a todos los tipos de temores, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí tienen a alguien que es un típico TDAH, ¿no? Típico TDAH. No terminó la secundaria, ¿verdad? Y la mayoría de TDAH no terminan secundaria. Y si ingresan a la universidad, no terminan universidad. ¿Se acordarán que él lo cuenta esto en su libro El Diego del Pueblo, ¿no? Que en colegio no destacaba mucho porque todo prefería estar en la cancha del deporte, en el patio haciendo deportes. Y ustedes se acordarán que él, ¿cuál fue la sustancia que empezó a consumir por la que salió del Nápoles, estando en la cumbre? Aunque él dice que ya en Barcelona comenzó, pero donde se desencadenó con fuerza fue cuando estuvo en Nápoles. Porque en el Nápoles todo lo cubrían, pues. El sur es de Sicilia, en Sicilia está la camorra, y ahí circula mucha mafia, así que todos lo protegían. Ustedes saben que él usaba un dispositivo, llevaba un dispositivo en su pene que tenía orina normal, ¿no?
Entonces cuando a él le decían para pasar las pruebas, él entraba al baño junto con la otra persona, ¿no? Y hacía, o sea, bajaba y siempre salía normal, porque hasta que le detectaron, ¿no? Que tenía un dispositivo que hacía que salga una orina que él ya la llevaba de hecho. Pero ¿qué fue lo primero que consumía? ¿Por qué lo sacaron del Napoli y se regresó a Boca? Pues en Boca Juniors, ya en Argentina no había quien lo controle, ¿no? Siempre salía en la televisión pues totalmente drogado. ¿Qué sustancia fue? Cocaína. Primero cocaína. Él no hubiera parado si es que no tuvo el problema cardíaco severo que da la cocaína para los que la consumen mucho. Entonces de la cocaína era tanto que se dio cuenta que mientras siguiera en Argentina nunca se iba a sanar, porque donde iba era el hígado y todo le tapaba. ¿Qué decidió hacer? Se fue 6 años a otro país a tratarse. ¿A dónde se fue? A Cuba, ¿no es cierto? A Cuba. Y como en Cuba no hay cocaína, me contaba un médico psiquiatra, me dijo, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Yo te recomiendo nunca vayas a Cuba. Y yo le digo, ¿por qué, hermano? Le digo, está dentro de mis proyectos darme un salto por ahí. Olvídate, me dice. Voy a un curso todavía invitado por un laboratorio, llego acá, me revisan mi maletín y ven mis pastillas y me preguntan, ¿para qué estas pastillas? Y yo les digo, pues, son antigripales, si usted ve ahí, son antigripales. Y como estoy con gripe, me traigo unas cuantas pastillas antigripales, un blister. Entonces se quedaron mirando los policías. Y dice, en todo momento todavía yo tenía un policía con fusil, todo atrás. Dice, ¿qué es esto, no? Dice, bueno, ¿qué la receta de estas pastillas? Oiga, yo soy médico. Dice, pastillas para gripe, ¿qué le pasa? Entonces dice los policías, ya, llévenlo a la otra sección. Entonces sacan las pastillas y le empiezan a echar para ver si era cocaína, ¿no? Entonces él dice, pucha. Y luego dice, por si acaso el protocolo es que aún así usted tiene que ser evaluado por un médico en tal hospital para ver si usted, aparte, ya, está bien, no es cocaína, pero ya usted ya, como dice, ya cayó. El siguiente paso es decir, me dice, me detuvieron 6 horas, me llevaron a un hospital lejos, llegué, no había placas en ese hospital para que me tome la neumóloga, como parte de su protocolo tenía que tomarme una radiografía de tórax, pero como no había en Cuba, se habían acabado en ese hospital las placas, me tuvieron que llevar a otro hospital, me dice, no te imaginas, y siempre con un guardia con un fusil ahí detrás mío. Y se olvídate, ya te podrás imaginar lo que yo quiero. A él sí le facilitaron todo. En Cuba no hay cocaína. Entonces, de hecho, que no iba a poder consumir cocaína. Pero después que se sanó de la cocaína, ¿qué empezó a consumir Maradona? En Cuba sí abunda eso. ¿Qué cosa hay? ¿Nunca has probado un ron, Matusalén? ¿Algo por ahí, chicos? Bueno, hay mucho y de lo mejor de los rones. Pasó a tener problemas de alcoholismo. Por eso le dije, 6 años se demoró ahí en Cuba, le costó su matrimonio, todo. Después que se sanó del alcoholismo, que usted lo veía a él con algo entre los dedos todo el tiempo, ahí junto a su equipo de Boca alabándolo. ¿Qué cosa? Empezó a tener problemas de adicción a nicotina. Salía con un habano. Siempre estaba con los habanos cubanos ahí él. Este es el típico, aquel que es demasiado impulsivo siempre. Y después que lo curaron de su adicción a nicotina, había algo que ya no lo han podido curar. ¿Su adicción a qué? A la comida. Y se acordarán que él empezó a engordarse tanto que llegó un momento, acá les muestro aunque todavía llegó a estar más gordo, pero ya no se le veía el cuello. Y entonces tuvieron que hacerle. ¿Cuántas operaciones de banda gástrica le han hecho a Maradona? ¿Cuántas creen? Esto es 2014, creo esta foto, 2013. Tenía 3 operaciones de banda gástrica, porque su tendencia, es que lo que trato de explicarles es, si lo hubieran tratado como TDAH y hubieran empezado a darle las sustancias de control, su impulsividad es muy alta. Entonces el problema no es tanto
ir hacia los efectos secundarios de complicaciones de alcohol, de nicotina, de cocaína, de comida, sino a la base. Veamos ahora otro caso. ¿Seguimos? Este niño, él mismo lo ha contado, que a los 5 años su mamá lo lleva a consulta porque fue cambiado de tres nidos. Ya lo vieron quién es, ¿no? Ya se dieron cuenta. Por ser demasiado intranquilo, movido, no dejaba de hablar, interrumpía continuamente. Recibió terapia de conducta con poco resultado y un médico también le hizo saltar el escritorio, el biombo, la balanza, y empezó a destacar en estudios. Ojo chicos, en estudios se puede destacar siendo TDAH, pero más destacó en deportes. ¿Seguimos? El máximo medallista olímpico de todos los tiempos, 24 medallas de oro hasta ahora, chicos. Él mismo relata en su biografía que él fue TDAH. Lo que le he contado es lo que él mismo ha relatado, ¿no? Así que seguimos ahí. Creo que hay unas fotitos más por ahí, ¿no? Ya, entonces